Bienvenidos al canal. Si os gusta este tipo de vídeo no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita de notificaciones y daros un super pulgar arriba. Este es el proyecto de hoy, pero si queréis aprender muchísimo más en el mundo de ganchillo, os invito a que os unáis a Crafty Crossers, una masterclass donde vais a aprender todo lo necesario en el mundo de ganchillo. Mucha más información en la cajita de descripciones. Si me seguís en las redes sociales sabéis que llevo mucho tiempo queriendo arreglar un cardigan que empecé hace 2 años y que no estaba muy contenta como había quedado. Y todos estos son los colores que he utilizado para el cardigan. Sé que podéis decir, ¿esto qué tiene que ver con el patrón? Bueno, pues tiene que ver porque lo he utilizado para crear el diseño para esta cinta del cabello. Entonces, como veis, aquí tengo todos los colores y quiero que concuerde tanto la chaquetita como la cinta del cabello. Tengo claro que quiero que empezar con un beige y terminar con un beige para que quede todo el borde alrededor así y que realce mucho más los colores, pero vamos a comenzar y os voy a explicar cómo voy a hacer las modificaciones de los colores y cómo se va a ver todo. Entonces, por eso he utilizado todos estos 6 colores y de ahí los he empezado a modificar. Pero os voy a enseñar primero cómo unir dos hebras de diferentes colores, porque mirar, todo esto es lo que me sobró de la chaquetita cuando la arreglé y muchas veces la lana cuando la utilizamos una vez ya no se puede volver a reutilizar. Entonces tuve que utilizar nuevos ovillos para el cardigan, pero en este caso para la cinta del cabello me viene muy bien porque ya que tenemos que hacerla mucho más apretadita, me va a venir muy bien utilizar este tipo de lana, que como digo ya está un poco usada, pero está perfecta para eso, así que no desperdicies lana, siempre la podemos reutilizar para algo más. Mira, primero os voy a enseñar cómo unir dos lanas. Vais a poner las dos lanas en la mesa así, vais a coger una de las puntas y vais a hacer un nudo. No hagáis un nudo con una coletilla muy larga porque no os vale para nada, vamos a cortar esa coletilla. Lo importante es que sea un nudo que esté bastante atado, o sea que esté bastante fuerte. ¿Veis? Yo ahí ya tengo hecho uno y vais a ir al final de la otra hebra y vais a hacer de nuevo otro nudito. Y como digo, pequeñito porque vamos a cortar la coletilla para que no se vea. Y esta es una de las mejores maneras para unir colores. Cuando queréis hacer un proyecto y queréis que se vayan combinando los colores alternativos y que no se note un corte de un color a otro. Yo en este caso me ha quedado cada fila de la banda de un color y eso es lo que quería y lo he hecho haciendo esta unión, ¿veis? Y luego vamos a tirar de los dos nudos y se crea un nudo conjunto que como veis puedo tirar todo lo que yo quiera y ya ni se nota. Mirar, por cierto, estas tijeras tan bellas que tengo ahora mismo y bueno, ahí estoy cortando ya las coletillas que me han sobrado de ese nudo, cortamos cerquita del nudo y ya tenemos hecho la unión de dos y como veis ni se nota y tampoco se va a soltar, o sea no os preocupéis por eso, que no hay manera de que se suelte esto para nada. Entonces bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenéis que hacer es, tenéis que coger la lana que deseéis utilizar para comenzar y tenéis que mediros la circunferencia de vuestra cabeza. Por eso este patrón vamos a decir que no tiene un número exacto, todo depende de el tamaño de vuestra cabeza, ¿vale? Y estoy utilizando una aguja del 4 y vamos a necesitar pues la aguja, tijeras, una aguja de tejer, unos ganchitos y la lana. Estos son todos los materiales realmente que vais a necesitar para este proyecto y de ahí vamos a empezar a hacer cadenetas. Os voy a dejar en la cajita de descripciones las medidas normalmente de proyectos así. Yo en este caso completé para hacer unos 57 centímetros de circunferencia de la cabeza. Hice como unas 80 cadenetas y tengo que decir que creí que había hecho suficientes, pero ya sé que tengo que hacer algunas más. Y está muy bien que cojáis las medidas y que contéis las cadenetas en el primer proyecto porque así, si queréis hacer más, sabéis exactamente cuántas cadenetas tenéis que hacer, mientras que siempre utilicéis el mismo gancho y el mismo tipo de lana. Bueno, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a empezar haciendo cadenetas. Y como digo, yo en este caso había completado 80 cadenetas. Lo único que necesitáis para este proyecto es terminar con un número par. Eso es lo único que tenéis que recordar porque vamos a hacer un diseño y ese diseño necesita una cantidad exacta de puntos que deben de ser un número par. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer este proyecto. Así que seguir haciendo vuestras cadenetas hasta completar la circunferencia
de vuestra cabeza, que como digo en la cajita de descripciones os voy a dejar el tamaño estándar tanto de niña como de adulto, y de ahí podéis empezar a crearlo. Pero todo esto, como digo, varía mucho dependiendo del tipo de lana. Si estáis utilizando un tipo de lana más gruesa o más fina que la mía, pues eso quiere decir más o menos cadenetas. Esos son el tipo de cosas que tenéis que tener un poquito en cuenta a la hora de variar, que por eso sé que hay mucha gente ahí fuera, que muchos proyectos que veo que dicen, ay, no me ha quedado igual, me ha quedado más grande, me ha quedado más pequeña, lo que sea, es todo eso. El gancho, la tensión que utilicéis y el tipo de lana que utilizáis. Eso es lo que afecta a este proyecto, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos la circunferencia que necesitemos, vamos a empezar haciendo un punto normal, pero es una manera especial de crear un diseño que de otra manera no podríais hacerlo. Y recordar que vais a tener que repetir esto, no las cadenetas, pero este paso que voy a hacer ahora mismo, lo vais a tener que repetir dentro de unas vueltas cuando queráis cambiar de nuevo de color. Entonces vamos a coger hebra y yo he decidido hacer 2 más, que esas son mis 2 cadenetas de vuelta, ¿vale? Entonces en este caso de nuevo, por cierto, me disculpo, pero es que aquí vi como que se me torcía la cadeneta. Tenéis que tenerlo en cuenta que no se os tuerza la cadeneta, porque si no os hace una forma rara, y recordar que estamos haciendo el borde de la banda. Entonces ahí tengo las 2 cadenetas de altura y vamos a hacer un punto medio, que es cogiendo hebra, lo insertamos en el tercer punto, y a mí lo que me gusta hacer es coger 2 hebras de nuestras cadenetas, no solo una. Sé que esto lleva mucho más tiempo, pero también te crea un borde mucho más definido, ya que solo dejas una hebra colgando en la parte de abajo, no dejas un punto entero. Entonces ni se va a ver un punto abajo, se va a ver solo un hilito, y 2, crea un borde muchísimo más definido. Y esto es todo lo que tenéis que hacer para la vuelta número 2. Y de ahí vais a hacer todos los puntos alrededor. Como digo, lleva su tiempo por el hecho de coger 2 hebras, es mucho más rápido solo coger una hebra, pero como digo, si nunca lo habéis probado, deberíais de probarlo, porque vais a ver cómo creáis un diseño totalmente diferente. Y como he mencionado anteriormente, recordar que la vuelta 2 la vais a tener que repetir después. Yo en este caso, como sabéis, he utilizado el beige y luego tenía 5 colores más, pues después de haber trabajado esos 5 colores es cuando he añadido de nuevo esta vuelta número 2 y la vuelta número 3. Vuelta 2 y 3 se repite para crear en el centro de nuevo ese borde, y cuantas veces más queráis hacerlo. Lo bueno de esta banda es que podéis crearla con el grosor que queráis. Entonces podéis repetir las veces que queráis, incluso si la queréis hacer solo de un color, podéis hacerla, queda muy bonita también. Pero yo en este caso, como quería que pegase o que fuese a conjunto con mi cardigan, pues por eso he decidido estos colores. Entonces, como veis, así se debe ir viendo vuestro proyecto, y vamos a seguir toda la cadeneta completa. Y os veo en un momento, pausar el vídeo, cuando hayáis terminado, para enseñaros cómo hacer la vuelta número 3, que ya comienza este diseño tan bonito que queremos crear. Bueno, pues una vez que ya hemos creado todos los puntos medios que necesitemos dependiendo de cuántas cadenetas hayamos hecho, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, primero de todo, echar una cadeneta, porque esa es nuestra cadeneta de vueltas. Y ahora le vamos a dar la vuelta como si fuese un libro, y mirad, ahí tenemos un punto, ¿verdad? Que son 2 hebras, y si le dais la vuelta, ahí tenéis otra hebra más, ¿verdad? Vamos a trabajar en esa hebra, ¿vale? Entonces vamos a trabajar en nuestro punto, en vez de en la V, lo que es el punto normal, lo vamos a trabajar en la de atrás. Y ahora estáis trabajando en la parte frontal. ¿Cómo lo sabéis? Porque tenéis la hebra de comienzo del nudo corredizo, la tenéis en vuestra mano derecha. Eso quiere decir que estáis trabajando el frontal. Y a la hora de cuando queráis repetir esto más adelante en las vueltas, os tenéis de nuevo que volver a asegurar que estéis trabajando en la parte frontal. O sea, en vez de, como yo, haber hecho 5 vueltas, queréis hacer menos, me parece muy bien, pero tener en cuenta que tiene que trabajarse la vuelta número 3, en la parte frontal del proyecto, para tener esa hebra detrás, ¿vale? ¿Veis que la estoy cogiendo ahí? Esa es la hebra en la que tenemos que trabajar. De nuevo, sé que lleva más tiempo que trabajar en el punto normal y que cuesta un poquito,
Pero os puedo asegurar que después de que hagáis esta vuelta vais a ver lo bonito que queda de decir, vale, sí, quiero volver a hacer esto, porque el efecto que crea ese borde, esa textura que vais a crear ahora mismo, no la vais a conseguir si hacéis una vuelta normal. Porque pensar que ahora mismo estamos de nuevo volviendo a hacer puntos medios. Entonces lo que va a pasar es que vais a tener 2 vueltas de puntos medios simples. Mientras que aquí estáis creando un efecto, que yo ahora mismo estoy haciendo unos cuantos puntos para enseñaros ahora cómo se ve y que veáis que es que se queda un trenzado en la parte frontal. ¿Veis cómo se queda ese trenzado? O sea, el punto de la vuelta anterior queda en efecto 3D hacia afuera. Os habéis creado un extra borde que de otra manera no lo podríais haber creado. Por eso estamos trabajando en esto. Y si os equivocáis y lo hacéis en la parte de atrás, lo que va a pasar es que no os va a quedar el trenzado para adelante, os va a quedar el trenzado en el otro lado. Por eso he dicho antes que es muy importante que os aseguréis de estar trabajando en la parte frontal de vuestro proyecto, ¿vale? Así que seguir haciendo todo este punto y ya de ahí os voy a enseñar cómo hacer los colores, que vais a ver que es muy fácil y este efecto es que os va a encantar. A mí me encanta y lo vais a querer repetir muy pronto. Pero yo, como digo, no va a ser hasta que no haya hecho todos los colores. Entonces, como veis, seguir trabajando todos los puntos y os veo enseguida cuando lo hayamos terminado. Bueno, pues yo aquí ya he terminado toda la vuelta y ahora llega el momento, mirar, de que os enseñe qué bonito queda. Esa es la parte de atrás, veis que queda toda lisa y en la parte de adelante nos queda ese trenzado. Bueno, ya hemos terminado lo que para mí es el borde y ahora me toca diseñar los colores que quiero. Pero como digo, podéis hacer esta banda también toda en el mismo color y queda muy bonito. Entonces yo ahora mismo lo que voy a hacer es, voy a cambiar de color y os voy a enseñar una técnica de cambio de color que está muy bien para muchos proyectos y como yo sé que voy a crear un borde alrededor, no me importa. Pero si no vais a crear ese borde alrededor, entonces sí que os recomiendo que cortéis la hebra ahora y que añadáis una nueva directamente en el punto. Entonces lo primero que vais a hacer, de nuevo, nos vamos a complicar un poquito. ¿Por qué no? Porque muchas veces cuando hacemos puntos complicados es cuando más bonito nos quedan nuestros proyectos. Cuanto más enrevesado está el punto, más nos gusta. No sé por qué, a mí sobre todo me gusta eso. Y sé que muchas veces digo, madre mía, cuánto estoy tardando en terminar este proyecto cuando lo podría hacer mucho más fácil de otra manera, pero luego veo el resultado y digo, ha merecido la pena. Vamos, muchísimo. No me arrepiento de haberlo hecho tan complicado como lo he hecho. Entonces, ahora lo que vais a hacer es insertar vuestra aguja, que sé que es complicado, en las 3 hebras que tenéis del punto medio anterior. Yo en este caso, como estaba grabando, no lo he hecho así, pero otras veces sí que lo hago, es que dejo, cuando voy a terminar ese punto que ya debo de pasar la hebra, no paso la hebra de ese color, sino que añado la siguiente. Pero en este caso, como estoy grabando, pues he tenido que pausar para enseñároslo y por eso es que he terminado ese punto de esa manera. Entonces, una vez que ya lo hemos pasado, vamos a coger nuestro nuevo color y lo vamos a pasar por las 3 hebras que tenemos, que normalmente la última es la más complicada porque es la que más tensión tiene. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a tirar un poquito de la hebra para crear una coletilla y asegurárnosla, y ahí ya hacemos la cadeneta de vuelta. Y ahora lo único que tenéis que hacer es empezar a trabajar los puntos. Y con el beige lo que vamos a hacer es le vamos a dejar ir. Pero para comenzarlo y para asegurar este punto y que no os agobiéis de que os suelten hebras, vamos a trabajar un punto medio en el primer punto. Así, pum, ahí ya tenéis sellado el primero, ¿ves? Y ahora ya puedo tirar de esa hebra, no pasa nada, no se va a soltar porque la tenéis asegurada con el nuevo color. Y ahora lo único que vais a hacer es, pum, adiós. Se cortó el beige, luego eso lo vamos a coser y se va a cerrar ese mini agujerito que se ha quedado ahí abierto. Que siempre podéis ir, como yo estoy haciendo aquí, ¿veis? Y la podéis esconder por ahí, pum, para quitaroslo de medio y que no se os abra el agujerito mucho más. Simplemente insertándose en diferentes puntos alrededor. Bueno, una vez que hayáis hecho eso, vamos a comenzar lo que ya va a ser la repetición de todas las vueltas, ¿vale? Pero de nuevo tenéis que tener en cuenta si estáis trabajando en la parte frontal o en la parte trasera. Ahora mismo estamos trabajando en la parte trasera de nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿veis? Que yo he quitado mi punto de ahí porque os voy a explicar ahora mismo
Entonces, en el primero, ahí tenemos un punto medio. Muy bien. Ahí lo dejo preparado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a saltarnos un punto y trabajar un punto medio en el siguiente. Y después de habernos saltado un punto, tenemos que volver a ese punto que nos hemos saltado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser insertarnos en ese punto. Y esto va a variar dependiendo de si estáis trabajando en el frontal o en el trasero. Yo, como estoy trabajando en el trasero, voy a insertarme por la parte de atrás de esos puntos, voy a insertar mi aguja, voy a sacar hebra y ahí voy a hacer un punto, porque estoy trabajando para lo que después va a ser mi frontal. Y quiero este efecto en el frontal, no en el trasero. Entonces, de nuevo, vamos a saltarnos un punto, vamos al siguiente y trabajamos un punto medio ahí. De nuevo cogemos hebra, nos insertamos por atrás, o sea, de atrás hacia adelante nos insertamos en ese punto, ¿veis? Ahí tiramos de hebra y cogemos hebra y la pasamos por los tres, otro punto medio. De nuevo nos volvemos a saltar una y nos insertamos en la siguiente. Ahí está. Y de nuevo cogemos hebra de atrás hacia adelante. No os olvidéis que tenéis que tener hebra con vosotros ya en la aguja, o sea, quiere decir 2 hebras en nuestra aguja. Cogemos hebra y la pasamos por 3. De nuevo nos saltamos uno y lo insertamos en el siguiente. Y esto, como digo, es el paso que vais a hacer cada vez que estéis trabajando en la parte trasera de vuestro proyecto. Ahora en un momento os voy a enseñar cómo trabajar en el frontal, ¿ves? Y se va creando ese efecto de curvatura, de hacer un punto, porque pensar que cuando nos estamos saltando un punto, ese punto que estamos haciendo es el que queda atrás y el del efecto es el que estamos haciendo para que quede resaltado hacia afuera. Entonces esto es todo lo que tenéis que repetir alrededor de todos los puntos de esta vuelta, y por esto es por lo que tenéis que tener una vuelta de números pares, ¿vale? Para que a la hora de hacer este proyecto no os quedéis colgados con que os faltan puntos, y debéis de siempre terminar con un punto medio en el último punto. No importa lo que hayáis hecho en el de al lado, siempre tenéis que empezar y terminar con un punto medio ahí. Entonces, como veis, aquí os enseño algunos puntos ya trabajados para que lo veáis en la parte trasera y en la parte frontal, y ahora lo único que tenéis que hacer es seguir trabajándolos todos hasta que lleguéis al final. Y os veo enseguida para enseñaros qué hacer en la siguiente vuelta. Bueno, una vez que hemos llegado al final, como veis, vamos a trabajar un punto normal en ese último punto que nos queda ahí, que normalmente se esconde un poquito, pero está ahí. Bueno, una vez que lo hemos trabajado, vamos a empezar a trabajar el siguiente color. Podéis añadir un nuevo color, o como veis yo ahora mismo ya me viene el nudo y no me importa porque eso es lo que quería. Lo he medido, realmente aquí tenía 15 metros de hilo entre color y color. Bueno, vamos a comenzar de nuevo con un punto medio como siempre. Y como veis, ahora tengo la coletilla en mi mano derecha, o sea, estoy en el frontal. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a volver a repetir como antes. Nos vamos a saltar uno y trabajar en el siguiente. Y ahora, a la hora de trabajar el que nos hemos saltado, lo que vais a hacer es coger hebra, y antes nos estábamos insertando por atrás, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a insertar del revés, de adelante hacia atrás. Entonces nos vamos a insertar en ese punto, coger el punto por atrás y tirar hacia adelante. Y de ahí trabajamos el siguiente punto medio. ¿Veis? Ahora hemos trabajado frontal. Nos volvemos a saltar uno y trabajamos otro punto medio. Cogemos hebra, la insertamos por atrás hacia adelante. Y de nuevo volvemos a hacer otro punto medio. ¿Veis? Y ahora está quedando de nuevo el mismo efecto que hemos hecho en la vuelta anterior, pero ahora nos estamos haciéndolo de otra manera para que quede ese efecto de 3D, o de mucha gente llama este punto el punto gofre, porque queda como un gofre, ¿sabéis? Como los cuadraditos entre medias. Bueno, pues este es el efecto que estáis haciendo, y como veis es muy fácil, y esta es la repetición que tenéis que hacer cuantas vueltas queráis hacer de separación entre uno y el otro. ¿Veis? Antes estábamos haciendo eso, no, ahora estamos por delante. Nos insertamos al punto por detrás, pero estábamos trabajando por delante del otro punto que hemos trabajado.
Y ahora lo que estáis creando, veis, aquí se ve la parte de atrás, que ahí tenéis los puntos que hemos trabajado, ¿veis? Y ahora está el efecto por delante y nos queda intercalado dentro del espacio que habíamos dejado en la vuelta anterior. Entonces ahora tenéis el efecto, vamos a decir 3D, el efecto poste lo tenéis entre medias de los postes que habéis hecho en la vuelta anterior. Así que seguir trabajando. Bueno, yo como veis aquí ya había continuado unas cuantas vueltas más, ya he hecho todos los colores que quería. Entonces ahora que ya he terminado, voy a repetir lo que sería la vuelta número 2 y 3 de nuevo. Entonces como veis aquí lo he terminado todo. ¿Y por qué he cortado el verde? Porque ahora me tengo que asegurar de que estoy trabajando en la parte correcta. Entonces no cometáis el error de trabajar en el lado incorrecto a la hora de hacer este efecto. Que yo para mí tengo que empezar haciendo la vuelta número 2 en el lado del revés. O sea, la vuelta número 2 se repite en el revés para hacer la vuelta número 3 en el derecho. Entonces si habéis terminado como yo en el derecho, tenéis que empezar ahora en el revés para aseguraros de que os quede el efecto que es esa hebra extra en la parte de atrás ahí, ¿vale? Entonces voy a trabajar ahora de normal mis puntos medios alrededor de todos los puntos, da igual del efecto que hayáis hecho, ahora vais a trabajar todos esos puntos y de nuevo voy a volver a repetir lo que es la vuelta número 3, que es trabajar en la hebra de atrás para crear el efecto del trenzado, para que siempre me quede en la parte frontal, ¿vale? Os podéis guiar, ahora mismo como veis se ve muy bien de que yo estoy viendo mi parte trasera de mi borde, está ahora mismo por la parte trasera, porque está todo liso, no hay trenzado ahí. Por eso sé que tengo que trabajarlo aquí y que el trenzado lo debo de trabajar en el otro lado. Espero que tenga sentido lo que os estoy explicando porque es fácil de recordar si lo veis así. Bueno, vamos a trabajar todos los puntos y como veis yo aquí ya lo he terminado todo. Podéis terminar la banda aquí. No hay ningún problema, la podéis dejar así de finita, sobre todo por ejemplo si lo estáis haciendo para un infante, para una nena. Eso está muy bien, pero yo como sabéis la he agrandado muchísimo más. Y la manera de hacerlo es vais a poner los dos interiores, ¿vale? Juntos y vamos a doblarlos de esta manera para que cuando lo cosamos y le demos la vuelta se vea ese efecto en la parte frontal. ¿Veis? Así es como os quedaría si hubieseis terminado aquí. Yo como sabéis voy a hacer una vuelta más de todo y un borde extra porque quiero tapar los colores de los laterales. Entonces como veis aquí ya he hecho otra vuelta extra, otro grupo y un borde de puntos medios alrededor de todos los puntos para cerrar. Ahora mismo podría terminar aquí, ¿veis? Y es tan fácil como de nuevo lo doblamos en dos V's, se deben de juntar todos los puntos y así lo podríamos sellar. Pero hay una cosa que en el momento en el que estaba haciendo este vídeo todavía estaba haciendo mi cardigan y no lo tenía muy claro, pero por eso cambié de idea, que es utilizar este marrón. Porque en mi cardigan, que os lo voy a enseñar ahora mismo, añadí este marrón para crear los bordes, las costuras de mi cardigan. Entonces dije, vale, tengo que añadir esto a la cinta del cabello también porque quiero que quede igual. Entonces simplemente lo que hice fue hacer una vuelta extra de puntos alrededor, trabajando con este extra marrón para crear ese mismo efecto de mi cardigan. Que como digo, estos son pequeños detalles que podéis crear porque yo, como siempre digo en todos mis vídeos, no estoy aquí para deciros copia mi estilo. Estoy aquí para enseñaros un nuevo punto, un nuevo diseño y que de ahí lo creéis como vosotros queráis y que lo combinéis como a vosotros os parezca mejor, ¿vale? Y el borde del marrón lo he hecho haciendo a puntos bajos, no he hecho puntos medios más porque no quería que me quedase más grande la cinta. Entonces lo único que he hecho es trabajar puntos bajos alrededor de todo el proyecto y de ahí ya lo he sellado. Eso es simplemente lo que he hecho y es un pequeño detalle que podéis añadir, que como veis es muy fácil y mirar qué bonito queda toda esta combinación de colores. Pero igualmente, como digo, este patrón es tan bonito que incluso haciéndolo todo de un mismo color vais a ver que el efecto os va a quedar igualmente muy muy bonito. Así que si estáis haciendo como yo este borde, bueno, pues seguís trabajando todo este borde para que os enseñe enseguida cómo coserlo, que es muy fácil. Y una de las cosas por lo que lo he hecho así es porque no quería que se me viesen los colores que había hecho mezclados con el nudo que vamos a hacer para sellar el proyecto.
¿vale? Entonces yo voy a seguir trabajando todos los puntos alrededor y os enseño en un momento cómo coserlos. Aquí ya lo tengo todo terminado, entonces simplemente voy a hacer una cadeneta y cortar mi hebra marrón y voy a utilizar la hebra marrón para coser el centro de nuestra cinta del cabello. Entonces por eso ahí lo tenéis que cortar, coger vuestras tijeras, coger vuestra aguja de tejer y lo cortáis. A mí personalmente no me gusta dejar una hebra muy larga aquí y utilizar la misma para coser porque nunca sabes cuánto vas a necesitar y también porque siento que muchas veces se queda un poco raro cuando lo cosemos así. Entonces, como hubiese cortado una hebra extra y ahora tenéis que ver, mirar qué bonito, por favor, el frontal y el trasero, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner el frontal en el interior y vais a doblarlo por la mitad y como veis vamos a poner la mitad con la mitad y lo vamos a girar como si fuese una V, aseguraros de que todo esté muy recto y de nuevo ahí volvemos a crear otra V y veis cómo hemos creado como si fuesen dos S juntas. Aseguraros de que quedan todas las puntas juntas. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a coser a través de los 4 paneles. Entonces, si queréis que os quede un centro muy definido y muy asegurado, os garantizo que necesitáis juntar todas esas partes juntas para que no se os suelte. Podéis poner también un ganchito. Poniendo un ganchito os va a asegurar los 4 paneles, así no se os sueltan y vais a ver que va a ser mucho más fácil. Yo, como veis, me encanta complicarme la vida y en vez de enhebrarme aguja mientras que estaba con las manos sueltas, lo he hecho mientras que estaba sujetando todos los paneles. Pero bueno, aquí estoy de nuevo asegurándome de que las dos S estén unidas, ¿vale? Vamos a decirlo así, dos S para que quede más claro. Y ahora lo único que vamos a hacer es nos vamos a insertar desde un punto y vamos a ir a través de los 4. Y eso lo vais a repetir varias veces. Yo lo he hecho 2 veces de un lado para el otro, de un lado para el otro, para asegurarme de que me quede con buena tensión. ¿Ves? Ahí voy a dejar un poquito de hilo suelto porque cuando vuelva para atrás voy a hacer un nudo ahí y entonces ya lo voy a esconder. Esa es la idea. Podéis dejar una lana mucho más larga o incluso la podéis dejar unida con el ovillo. No tenéis por qué cortarla. Y como veis, no tenéis que coser todos los puntos, pero suficientes como para que no se os quede un agujerito, porque si se os queda un agujero se va a meter para adentro ese efecto y no os va a quedar tan definido como deberías. Entonces yo, como veis, aquí sigo cosiendo hasta llegar a la esquina y una vez que llega a la esquina me vuelvo otra vez para atrás para terminar de coser todo lo que es el centro de nuestro proyecto, que en este caso si no hubiésemos hecho los bordes veríais que aquí se os ven todos los colores, entonces a la hora de coser igualmente se ve cómo estáis cosiendo en los colores. Por eso si creáis un borde, entonces coséis con esa misma lana, lo que os va a pasar es que no se va a ver, no se va a notar que estáis cosiendo y cómo lo habéis unido. Y eso es una de las cosas que para que la gente que no sabe nada de todo esto de tejer ganchillo o a 2 agujas o demás, siempre son preguntas que se hacen de ¿cómo lo has tejido? ¿Cómo lo has hecho para que no se note dónde está el cierre y demás? Bueno, estos son nuestros secretitos que ya aquí os revelo. Bueno, una vez que ya lo hemos hecho, de nuevo vamos a volver para atrás y a seguir sellando nuestro efecto. Y aquí veis totalmente terminado nuestro proyecto. Mirad qué belleza, yo estoy obsesionada de lo bonito que me ha quedado tanto el cardigan como la cinta. Y por cierto, el vídeo del cardigan está por venir, así que no os lo perdáis. Suscribiros, darnos un super pulgar arriba, dejar un comentario, echar un vistazo a la cajita de descripciones y ver el siguiente.